Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Bien, en la sesión de hoy, empezamos con la segunda unidad didáctica del programa. Es la unidad que está destinada a introduciros en los conceptos de biodisponibilidad. Es una unidad un poquito más larga que la anterior y nos va a llevar entre 4 y 5 sesiones. En concreto, hoy vamos a empezar a hablar de procesos de absorción de xenobióticos. Antes de entrar en eso, vamos a explicar cuál es el concepto de biodisponibilidad y os diré que el primero de las etapas del proceso de biodisponibilidad es la absorción de sustancias químicas en el interior de los organismos. Y para poder explicar bien cómo es el proceso de absorción de sustancias químicas dentro de los organismos, tenemos que repasar algunos conceptos básicos de biología o de bioquímica, como son la composición de las membranas biológicas, cómo una sustancia puede atravesar estas membranas, qué características generales tienen las membranas biológicas o las bicapas lipídicas y cuáles son los mecanismos de transporte de nutrientes a través de esas membranas biológicas. Básicamente son de dos tipos, mecanismos de transporte pasivo y mecanismos de transporte activo. Y a continuación, aunque eso probablemente sea en la sesión de mañana, hablaremos de manera específica de los procesos de absorción de sustancias químicas en los organismos a través de las 3 vías que dijimos que tenían la mayor relevancia ambiental, como son la vía oral, la vía dérmica y la vía inhalatoria. Bueno, de todo lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que esos 3 enunciados que veis ahí ya son fáciles de entender y supongo que tendréis claro lo que pone ahí. Dice, los efectos tóxicos de un compuesto dependen de la dosis. Bueno, eso yo creo que lo hemos repetido varias veces. Y que una mayor dosis provoca una mayor respuesta tóxica. Hemos estado trabajando durante las sesiones anteriores, especialmente en la de ayer, en ese concepto. Y también podemos deducir que la concentración de un compuesto en el sitio de acción es proporcional a la dosis a la que el organismo se ha expuesto. Es decir, la dosis externa va a ser a la que un organismo está expuesto, va a ser proporcional a la dosis de sustancia que llegue al interior de ese organismo. Eso nos puede llevar a extraer una conclusión errónea si no llevamos cuidado. Atendiendo solamente a esas 3 frases que tenéis en negro, podríamos llegar a concluir que la misma dosis de 2 compuestos diferentes puede originar la misma concentración en el interior del organismo. Sin embargo, eso es falso. Es falso porque la misma dosis de 2 compuestos diferentes origina diferentes concentraciones en sus respectivos sitios de acción en el interior del organismo. Y eso es porque para cada sustancia y para cada organismo intervienen una serie de procesos que se condicionan lo que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad o la proporción de la dosis a la que está expuesta un organismo vivo que es capaz de alcanzar el sitio donde están sus dianas de toxicidad. Es decir, es
el conjunto de los procesos que va a determinar cuánto de la sustancia a la que yo me expongo, cuánto de la sustancia que se deposita en mi piel, cuánto de la sustancia que yo ingiero a través de los alimentos o cuánto de la sustancia que yo estoy inhalando a través de mis pulmones va a llegar al interior de mi organismo en el lugar donde está la diana de toxicidad, donde está la molécula endógena cuya reacción con el xenobiótico, con la sustancia tóxica, va a desencadenar efectos adversos. Ese es el conjunto de procesos que llamamos biodisponibilidad y está conformado por 4 diferentes procesos. El primero es el proceso de absorción, el segundo es el proceso de distribución, el tercero es el proceso de metabolismo o biotransformación y el último es el conjunto del proceso de eliminación. De modo que los factores que condicionan la biodisponibilidad de una sustancia son esos 4, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Dentro del esquema de Aldrich que tenemos aquí, la biodisponibilidad se encuadra dentro de las etapas 1 y 2. Recordad que del esquema de Aldrich dijimos el primer paso es la exposición y además tiene que haber una absorción que es el primero de esos procesos. Y además dijimos, y tiene que haber distribución y metabolismo, que es la segunda de las etapas. Y si os fijáis, de eso no hablamos, al fondo de la figura, habla de la excreción, de la eliminación de las sustancias del interior del organismo. Del mismo modo que hay mecanismos para absorber esas sustancias, existen mecanismos para excretarlas. Bien, el conjunto de todo eso es lo que nos va a condicionar la biodisponibilidad de una sustancia. Normalmente, este conjunto de procesos, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, se enuncian en ese orden. Y eso puede dar lugar a pensar que son procesos estancos, secuenciales y que se dan exactamente en ese mismo orden. Sin embargo, eso no es correcto. Lo que sí que es cierto es que el primero de los procesos es la absorción. Eso se tiene que dar primero. Pero una vez la sustancia ha sido absorbida, empieza a ser distribuida, metabolizada y eliminada, de manera que esos 3 procesos se están dando simultáneamente en el interior del organismo. Por lo tanto, a pesar de que siempre anunciemos en ese orden, lo único cierto de ese orden es que el primero tiene que ser la absorción, pero una vez la sustancia es absorbida, cualquiera de los otros 3 procesos va a entrar en juego. Y es que todos esos procesos están interrelacionados. Están interrelacionados y, por lo tanto, cualquiera de ellos puede resultar crítico para determinar la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de tóxico que alcanza una diana. Por ejemplo, ¿cómo puede resultar crítica la distribución? Pues hablaremos de distribución probablemente el jueves, pero una de las cosas que comentaremos es que la distribución es el movimiento del tóxico desde el punto de entrada al resto del organismo. Puede ser que a través de la distribución ese tóxico llegue a un tejido de nuestro organismo por el que sienta una gran afinidad. El ejemplo más típico son las sustancias muy apolares, por ejemplo, organoclorados, que tienen una alta afinidad por el tejido graso. Esas sustancias van a resultar acumuladas en el tejido graso, se distribuyen toda por igual a través de la sangre, pero una vez la sangre llega al tejido graso, toda la sustancia se queda almacenada, abandona la sangre y se queda almacenada en ese tejido. Si la diana de toxicidad no está en el tejido graso, eso significa que esa acumulación, esa bioacumulación va a estar protegiéndonos, va a estar del efecto adverso porque la cantidad de sustancia que va a llegar al otro sitio diferente donde sí está la diana de toxicidad va a ser más baja que si no se hubiera producido esa acumulación. El metabolismo o la biotransformación es el cambio en la estructura química de la sustancia que se introduce en el organismo, que cataliza el organismo para normalmente acelerar el proceso de eliminación. Pero esos cambios de biotransformación o esos metabolitos o esos que se generan pueden tener 2 consecuencias tóxicas. El metabolito puede ser más tóxico que el compuesto de partida o puede ser menos tóxico. Por lo tanto, podemos estar hablando de potenciación
de la toxicidad o de reducción de la toxicidad. En cualquiera de los casos, el objetivo del metabolismo no es cambiar la toxicidad de un compuesto, sino acelerar su eliminación. Por lo tanto, si el metabolismo es eficiente, independientemente de que eso suponga un aumento o una disminución de la toxicidad, si el metabolismo es eficiente, vamos a acelerar la eliminación y habrá menos cantidad disponible para ejercer efectos adversos y viceversa. Y el proceso de eliminación es la excreción al exterior del organismo. Los órganos excretores pues son principalmente el riñón y los propios pulmones, que a través de la exhalación nos permiten también eliminar vapores, gases y vapores. Por lo tanto, cualquiera de esos puntos, dependiendo de la sustancia química, del punto en que se absorba, etcétera, va a condicionar la biodisponibilidad. Las vías de absorción de mayor relevancia ambiental son, como hemos dicho, la vía digestiva, la vía pulmonar y la vía cutánea, y nos centraremos en esas. No obstante, existen otras vías como de tipo cutánea, intraperitoneal, intramuscular, etcétera, que tienen aplicaciones en farmacología y que no son objeto de nuestro interés bajo el punto de vista toxicológico, que no vamos a hablar de ellas. La distribución, como hemos dicho, siempre a través de la sangre, del torrente sanguíneo. La metabolización casi siempre se va a dar en el hígado. Y la eliminación básicamente será la excreción, es decir, la expulsión del compuesto al exterior del organismo. Básicamente, sobre todo a través de la orina, en menor medida a través de las heces y también de aire exhalado y cualquier otro fluido que pueda abandonar el organismo, como por ejemplo sudor, lágrimas, leche materna, en el caso de los mamíferos, etc. Obviamente esas tres últimas, sudor, lágrimas, leche, aunque son potencialmente teóricas, el volumen de esos fluidos que abandonan el organismo es muy inferior al de las otras vías y, por lo tanto, aunque se puedan dar, y de hecho se dan, cuantitativamente suelen ser menos relevantes que las otras. Por lo tanto, la biodisponibilidad, decimos, el conjunto de los procesos de absorción, que se da en primer lugar, más distribución, metabolismo y eliminación. Hay veces que esos cuatro procesos se conocen con un acrónimo que es ATME. ATME es el acrónimo de A de absorción, D de distribución, M de metabolización o de metabolismo y E de eliminación. De modo que, si queremos ver, atendiendo a esas tres vías de absorción relevantes, cómo es el proceso, pues en conjunto puede ser más o menos así. Si tenemos un compuesto que está, por ejemplo, en el medio ambiente y se nos deposita en la piel, pues cuando entra en contacto con la piel, una cierta cantidad será absorbida, pasará a sangre y ahí se distribuirá a todos los tejidos, al resto de tejidos. Dependiendo de dónde esté la diana de toxicidad, pues llegará más o llegará menos. Cuando llegue, por ejemplo, al riñón, se eliminará en orina, si es que puede ser eliminado. Cuando llegue al hígado, se va a biotransformar. O si entra en contacto con la bilis, se verterá en el tracto gastrointestinal y se volverá a absorber en la sangre y entraremos en un proceso de circulación enterohepática. Incluso es difícil pensar, pero si una sustancia fuera muy volátil, a través de la sangre puede llegar al tracto respiratorio y ser exhalada. O si el compuesto está en el aire, lo podemos absorber por inhalación, en nuestro tracto respiratorio pasaría al interior de la sangre, donde se distribuiría al resto de tejidos. Y ocurriría lo mismo, cuando llegue al riñón se eliminará, cuando llegue al hígado se biotransformará, podrá entrar o no en circulación enteropática, si llega a la piel también puede excretar sustancias a través del sudor, como digo, o la desescamación de la piel, etc. O si son compuestos que ingerimos a través de los alimentos, pues lo mismo, se absorberán en el tracto gastrointestinal,
pasarán a la sangre, a través del hígado y pasarán al resto de tejidos. Además, los alimentos ingeridos por vía oral tienen una vía adicional de eliminación que no tiene el aire y la piel, que no tienen los pulmones y la piel, que es la excreción a través de las heces. Bueno, una vez presentados los conceptos básicos de biodisponibilidad, vamos a empezar a hablar del proceso de absorción. El proceso de absorción, como sabéis, es la interiorización, el pase al interior del organismo de la sustancia que está fuera del organismo. Sustancia que está en la atmósfera, podemos inhalarla, meterla en el interior de nuestros pulmones y absorberla y distribuirla al resto de tejidos, o que está en los alimentos, o que se deposita sobre nuestra piel. Para que eso ocurra, fijaros, esa sustancia tiene que atravesar bicapas lipídicas, tiene que atravesar membranas plasmáticas. Este es un ejemplo muy extremo, pero fijaros, imaginemos una sustancia que está en el medio ambiente y que se deposita sobre nuestra piel. La piel es ya hablaremos un poquito más en detalle, pero la piel básicamente es el órgano más grande de nuestro organismo y es una superposición de células que hacen de barrera física para evitar que las sustancias que estén en el exterior lleguen al interior. Pero aún así hay algunas sustancias que pueden atravesar esas bicapas. Por lo tanto, tendrán que atravesar varias bicapas lipídicas. Una vez eso haya ocurrido, la sustancia se va a encontrar en un fluido intersticial, es decir, ya dentro de nuestro organismo, y va a tener que atravesar las bicapas lipídicas de los capilares o de las venas o de las arterias para poder distribuirse al resto de tejido en sangre. Cuando la sustancia llegue a un tejido donde pueda tener una cierta afinidad, va a abandonar el capilar atravesando de nuevo bicapas lipídicas, donde se va a encontrar otro fluido intersticial y otra bicapa lipídica que va a tener que atravesar para llegar al tejido diana. Por ejemplo, si es el hígado, por ejemplo, pues esto sería una bicapa lipídica de un hepatocito. Y una vez lo haya atravesado, se va a encontrar en el citoplasma, pero a lo mejor resulta que la diana de toxicidad ni siquiera está en el citoplasma, sino que está en un organela interior de la célula, por ejemplo, el núcleo, la mitocondria, un lisosoma, el aparato de Golgi, lo que sea. Por lo tanto, va a tener que atravesar todavía más bicapas lipídicas. De ahí que, fijaros, todo este proceso implica necesariamente la absorción de bicapas lipídicas. De ahí que sea necesario que entendamos cómo funcionan las membranas plasmáticas, las bicapas lipídicas, para poder explicar y entender cómo las sustancias químicas se absorben en el interior de los organismos. ¿Cuáles son las características generales de esas membranas biológicas? Bueno, en sí, muy rápidamente. Son, como decimos, bicapas lipídicas formadas por fosfolípidos que tienen una parte apolar que interacciona entre sí y unas cabezas polares orientadas hacia el exterior, es decir, hacia el exterior de la célula y hacia el interior del citoplasma. Tienen entre 7 y 9 nanómetros de grosor, hay proteínas insertadas en la bicapa. Algunos organismos eucariotas, además de esa bicapa lipídica, las células tienen otra capa protectora adicional con glicoproteínas y hay poros que están insertados en la superficie de esas bicapas para permitir la ingesta de nutrientes, la interiorización, la absorción de nutrientes. Además, la fluidez regulada de esas bicapas lipídicas tiene que estar regulada muy finamente y eso pasa a través de colesterol y ácidos grasos insaturados. Bueno, esta diapositiva resume muy rápidamente conceptos de bioquímica básica que seguro que conocéis, pero que quería recordar. Fijaros, ese es un esquema de una bicapa, decíamos, unas cabezas polares, en este caso las bolas azules, y unas colas lipídicas, que son aquí están representadas por estas líneas negras. Termodinámicamente hablando, la conformación más favorecida es aquella en que las colas polares, las cabezas polares se orientan hacia el exterior y
la bicapa lipídica, las colas apolares, interaccionan entre sí. De modo que esto es el exterior de la célula, esto es el interior y esta es la parte intermedia de la membrana. Y además decíamos que hay cadenas de carbohidratos que ayudan a proteger la bicapa en algunos organismos. Hay proteínas insertadas que atraviesan la membrana y que van a ayudar a que los nutrientes sean absorbidos a través de la bicapa lipídica. Y veis aquí también, estas bolitas amarillas representan colesterol. El colesterol está regulando la fluidez de la bicapa. Es decir, cómo esa bicapa puede, de una manera, moverse entre sí, interaccionar las cadenas de lípidos entre ellas, etc. Bien, ya sabemos cómo son las bicapas lipídicas y ahora tenemos que tratar de entender cómo una sustancia química puede atravesar esas bicapas. Bueno, una sustancia química, un xenobiótico, puede ser absorbido en el interior de una célula, de una bicapa lipídica, siguiendo exactamente los mismos mecanismos por el que los nutrientes son absorbidos en el interior de las células. Son exactamente los mismos mecanismos. Por lo tanto, podemos estudiar los mecanismos de transporte de nutrientes, que son más conocidos, para tratar de ver cuáles van a ser los procesos de absorción de xenobióticos. ¿Y qué mecanismos tenemos para ingerir nutrientes? Básicamente hay de dos tipos, los que se llaman pasivos, que no requieren gasto de energía y que dependen exclusivamente de la estructura química del nutriente o del xenobiótico que va a ser absorbido, y que estos procesos pasivos son dos, la filtración y la difusión. La difusión es, con bastante diferencia, mucho más importante que la filtración. Solamente hay un órgano donde la filtración es importante y es en el riñón. Y eso lo explicaremos cuando hablemos de los procesos de excreción. Y también hay otros mecanismos que, en contraposición a los pasivos, pues lógicamente se llaman activos, que se llaman así porque requieren consumo de energía y ahí ya dependen, además de la estructura química de la sustancia que va a ser absorbida, dependen de la estructura de la membrana a través de la cual va a pasar la sustancia. Ahí distinguimos básicamente tres mecanismos. Mecanismos a través de transportadores, de difusión facilitada y de endocitosis, pinocitosis, etc. Estos últimos están más relacionados con movimientos de la membrana, con invaginaciones que permitan capturar los elementos que rodean por la parte exterior la membrana. También tiene mucho que ver con el sistema inmune. Toxicológicamente hablando son menos relevantes y no le vamos a prestar demasiada atención. Bueno, he dicho hace un momento, el activo implica consumo de energía, es una verdad a medias. Implica consumo de energía en algunos casos, en el caso de los transportadores, pero no de difusión facilitada. Porque las proteínas de difusión facilitada sí que son capaces de de absorber o de provocar la absorción de sustancias químicas al interior de las membranas, al interior de las células, sin consumo de energía. Pero sí que es cierto que para que esa difusión facilitada actúe, implica que la célula tiene que tener esa estructura proteica capaz de facilitar ese cambio. Bueno, vamos a ver cómo son esos dos mecanismos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Como decíamos, básicamente dos. En cuanto a transporte pasivo, difusión y filtración. ¿Qué es la difusión? Bueno, la difusión es la absorción de las sustancias al interior de la célula sin que intervenga ninguna estructura de la membrana. ¿Qué tiene que pasar para que una sustancia química sea capaz de atravesar esta bicapa lipídica con estas características? Bueno, el principal requerimiento es que esa sustancia tiene que ser hidrofóbica, es decir, muy apolar. ¿Por qué? Porque
si fuera polar, cuando atravesara esta primera parte, se iba a encontrar aquí con el medio ambiente apolar y lo iba a expulsar. En este esquema que tenéis aquí, las bolas de color rosa son sustancias liposolubles que, como veis, son capaces de atravesar la bicapa lipídica por difusión, es decir, están fuera y pasan dentro. ¿Cómo? A favor del gradiente. El gradiente es la fuerza motriz que favorece esta absorción, siempre que la sustancia tenga suficiente apolaridad o hidrofobicidad. En cambio, en este esquema, las bolitas amarillas son sustancias polares que no pueden atravesar esta bicapa lipídica y tienen que utilizar otros mecanismos que implica canales, poros que están insertados en la membrana. Pero en lo que toca a la difusión, que es de lo que estamos hablando en este momento, la principal característica que ha de tener una molécula para ser absorbida en una célula a través de difusión es que tiene que ser hidrofóbica, es decir, tiene que ser muy apolar. Como os digo, siempre la absorción es a favor del gradiente, es decir, donde hay mayor concentración de la sustancia, desde donde hay mayor concentración de la sustancia al interior. Aquí tenéis el esquema, donde aquí en las bolas blancas representan la bicapa lipídica, esto se supone que es el exterior y como fuera hay más bolitas negras que dentro, el gradiente hace que las sustancias pasen al interior de la célula. Podríais preguntar, hombre, ¿es siempre de fuera hacia adentro? A ver, no es una cuestión de fuera hacia adentro, es una cuestión de gradiente. Y cuando estamos hablando de xenobióticos, es difícil pensar o imaginar una circunstancia en la que el interior de la célula haya más concentración de un xenobiótico que en el interior. Pero si esa circunstancia se diera, ese mecanismo de difusión actuaría en sentido contrario. Es decir, saldrían las sustancias del interior de la célula hacia el exterior. Pero ya os digo, eso no es fisiológicamente plausible. La velocidad de transporte a través de difusión, como digo, está correlacionada con la solubilidad de los lípidos. Una manera de medir cómo de hidrofóbica es una sustancia o cómo de liposoluble es a través de un parámetro físico que se llama coeficiente de reparto octanol-agua. Ese coeficiente de reparto octanol-agua normalmente se abrevia como P y es el cociente o la ratio entre la solubilidad de la sustancia en octanol, que es un disolvente muy apolar, y agua. Agua, que es un disolvente muy polar. Por lo tanto, si una sustancia es muy apolar, muy hidrofóbica, va a tener una alta solubilidad en octanol y una baja solubilidad en agua. Eso hace que P sea alto, porque si en el numerador hay un número alto y en el denominador hay un número bajo, el cociente es un número alto. Y viceversa, si una sustancia es muy hidrofílica, es decir, tiene mucha afinidad por el agua, es muy poco soluble en lípidos, ¿qué es lo que va a pasar? Que en ese cociente el número más pequeño va a estar en el numerador. Y un número pequeño en el numerador dividido con un número grande da un número todavía más pequeño. Luego, en otras palabras, cuando veamos un ranking de una lista de sustancias químicas ordenadas por coeficiente de reparto octanol-agua, podremos ser capaces de predecir la velocidad relativa de absorción a través de mecanismos pasivos, mediante difusión en concreto. Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo. Esa es una lista que no pretendo que os aprendáis de memoria, ni mucho menos, es simplemente a modo de ejemplo. Y ahí veis, en forma de logaritmo, para no tener que poner muchos ceros, cuál es el coeficiente de reparto octanol-agua. Si os fijáis, en la parte de arriba de la tabla, la parte alta de la tabla, están las sustancias que son muy polares y tienen coeficientes de reparto octanol-agua muy bajos. De hecho, tan bajos como que el logaritmo es negativo, es decir, que son menores que 1. P, en ese caso, P para el etilenglicol, la glucosa, el ácido glucurónico, el glutatión y la glicina,
es menor que 1. En cambio, a partir de Sarin, que es el logaritmo de P es 0,45, a partir de ahí son valores positivos. ¿Qué significa valores positivos del logaritmo? Que el coeficiente es mayor que 1. Por lo tanto, conforme bajamos en la tabla de arriba hacia abajo, va aumentando la velocidad, aumentando la lipofilicidad y, por lo tanto, la velocidad de absorción a través de mecanismos de difusión. ¿Ves? Esa sería la velocidad de difusión. Crecería en ese orden. De modo que si hubiera una pregunta que nos dijeran que entre la glucosa y el ácido benzoico, ¿cuál de esas dos sustancias es previsible que se absorba más rápidamente por difusión? Pues la respuesta sería ir a buscar el coeficiente de reparto plano al agua, y el que tuviera el mayor coeficiente de reparto tendría una mayor velocidad de absorción por difusión. Pero, ojo, esto afecta solamente a la difusión, no a la filtración. Hay un tipo de nutrientes que son muy importantes para el mantenimiento de nuestra salud, que son los iones, tanto negativos como positivos. Los iones, por definición, tienen una carga eléctrica, son muy polares y no atraviesan las membranas lipídicas por difusión. No obstante, también hay que tener en cuenta que el estado de ionización de una sustancia depende del pH del medio. Por lo tanto, dependiendo del punto donde se haya producido el contacto con la sustancia, la probabilidad de ser absorbida va a ser diferente, porque recordemos, por ejemplo, el caso del pH extremo, extremadamente bajo, del estómago. Sabéis que se utiliza para digerir proteínas en los alimentos y favorecer la formación de peptidas, el funcionamiento de peptidasas, etc. Bien, muchos xenobióticos resulta que son ácidos o bases débiles, tienen propiedades ácidas o básicas, aunque débiles. Eso implica que pueden tener o no carga dependiendo del medio en que se encuentren. Y cuando tengan carga, resulta que no van a ser absorbidos por difusión, mientras que cuando no la tengan, sí lo serán. Vamos a ver esto de nuevo con un ejemplo como el que tenéis ahí y una tablita donde veis ahí en la parte de la izquierda la estructura química del ácido benzoico, y veis que el ácido benzoico, pues como su nombre indica, es un ácido, y los ácidos están siempre en un equilibrio como el que tenéis ahí, forma protonada y forma no protonada. La posición de la posición de este equilibrio depende del pH, de modo que cuanto más alto es el pH, mayor es la concentración de protones en el lado de la derecha, y como esto es un equilibrio que tiene un punto fijo, si aumenta la concentración de protones, pues para mantener esa concentración constante, el equilibrio se irá a la derecha, se irá hacia la forma neutra. De hecho, aquí tenéis una predicción, una estimación, no hace falta que os la aprendáis, de cuál es el porcentaje no ionizado del ácido benzoico en función del pH. Como veis, entre pH 1 y 2, prácticamente todo está de forma no ionizada. Y solamente a partir de 3 empieza a haber una cierta proporción de forma iónica. Pues para pH 3 un 10% tendría forma iónica, pH 4 un 50% y así sucesivamente. Eso implica que si el ácido benzoico está en un medio ácido como es el estómago, cuyo pH es 2 aproximadamente, la inmensa mayoría del ácido benzoico estará en forma neutra y se absorberá bien por difusión. En cambio, si estuviera en otro medio más neutro, la absorción sería muy pobre. Y lo mismo ocurre con las bases. En la columna de la derecha tenéis la estructura química de la anilina. La anilina es una base, una amina, y las aminas en un medio tienen este equilibrio. Y funciona exactamente igual que os he estado explicando para los ácidos hace un momento, pero al revés. Aquí, cuanto la proporción del compuesto no ionizado es mayor, cuanto más bajo es el pH. Es al revés, porque de hecho el ácido benzoico es un ácido y la
y la anilina es una base. De modo que si llegara, por ejemplo, anilina al estómago a pH 2, ¿qué pasaría? Que el porcentaje no ionizado sería de 0,1 y eso sería lo único que tendría una cierta capacidad de ser absorbido por difusión. El resto no. El resto no, porque estaría en forma ionizada, así, y los iones no atraviesan las bicapas lipídicas por difusión. Y el segundo de los mecanismos de transporte pasivo del que hemos hablado es la filtración. La filtración, como os decía, en cuanto a absorción, solamente es relevante en el riñón. El glomérulo que tenemos en el riñón tiene unas sustancias de tamaño de poro muy grandes, de aproximadamente 70 nanómetros, para hacer que el riñón funcione correctamente. Solamente ahí la absorción de xenobióticos por filtración es significativa, normalmente, porque los poros que hay en el resto de tejidos que no son el riñón suelen ser muy pequeños, alrededor de 4 nanómetros. Y la mayoría de xenobióticos tienen una mayor capacidad, un mayor tamaño de esos 4 nanómetros, de modo que no pueden atravesar esos poros a través de filtración. Aquí tenéis, este es el mismo esquema de antes. Como veis, las moléculas apolares, las bolas rosas, atraviesan por difusión, pero la bola amarilla, la que es liposoluble, perdón, la que no es liposoluble no puede atravesar por difusión, pero sí puede atravesar este poro. Este poro que tiene un tamaño suficiente como para dejar pasar esta sustancia. Como digo, es difícil o es raro que haya xenobióticos que puedan atravesar esos poros, porque en la mayoría de tejidos esos poros son muy, muy pequeños. ¿Y para qué están ahí esos poros? Pues para lo mismo que os he dicho antes, para la absorción de nutrientes. El ejemplo más claro es el agua. El agua, nosotros tenemos que ingerir agua por vía oral para mantenernos hidratados, pero el agua es el disolvente más polar que existe y no se va a absorber por difusión para nada. ¿Cómo puede el agua llegar al interior de nuestras células? Pues porque existen, por ejemplo, este tipo de canales que permiten que el agua llegue al interior de las células para mantener el nivel de hidratación pertinente. Igual que el agua, hay otros pequeños xenobióticos, otros pequeños nutrientes que sí pueden atravesar la bicapa. Por lo tanto, la idea que me gustaría que os quedarais es que de entre los mecanismos pasivos, la difusión es mucho más importante que la filtración en cuanto a absorción de xenobióticos. Bueno, y nos quedan los mecanismos activos. Como os digo, mecanismos activos básicamente engloban 3 grandes grupos: la de los transportadores, los de la difusión facilitada y los procesos de endocitosis y relacionados con el sistema inmune. Los transportadores son proteínas que están insertadas en el interior de las bicapas y que tienen normalmente 2 centros de unión. Un centro de unión en el exterior para un determinado nutriente y un centro de unión en el interior para otra determinada molécula que haya en el interior de las células. Y cuando estos 2 centros de unión se llenan con los nutrientes o los metabolitos que son capaces de unirse a esos centros de unión, se produce el intercambio. Hay veces que con consumo de energía y hay veces que sin. Fijaros, aquí está el ejemplo del transportador de sodio-potasio de bicapas lipídicas de neuronas. Normalmente en el exterior hay exceso de potasio y en el interior hay exceso de sodio. Bueno, de exceso no hay. En el exterior hay más sodio que en el interior y el potasio, más potasio en el interior que el exterior. Por lo tanto, aquí hay centros de unión de potasio y centros de unión de sodio en el interior. El poco sodio que haya se puede unir a estos centros, lo mismo que el poco potasio que hay ahí, y consumiendo ATP, por lo tanto, porque va en contra del gradiente, se va a producir la expulsión del sodio y la
interiorización del potasio. Pues es decir, ¿y eso por qué? Bueno, pues eso tiene que ver con la propagación del impulso nervioso y del potencial de acción, y eso tiene un porqué fisiológico que no vamos a entrar ahora porque no es objeto de nuestro interés en estos momentos. Simplemente lo que quiero que veáis es que esta proteína que está insertada ahí para hacer que el sistema nervioso funcione correctamente es capaz de introducir sustancias al interior de las células. Bien, si hay un xenobiótico que sea suficientemente similar a las sustancias fisiológicas que se unen ahí normalmente, o sodio o potasio, puede, entre comillas, esto tomadlo entre comillas, por favor, engañar a ese transportador primario. Digo lo de engañar porque, entre comillas, porque obviamente las moléculas se rigen, en la actuación de las moléculas se rigen por la termodinámica, no hay voluntad de nada, ni de engañar ni de no engañar. Pero si la unión de xenobióticos o de moléculas a esos centros de unión se da termodinámicamente, pues va a ocurrir y la sustancia puede ser introducida en el interior de las células. Y ese es el mecanismo mediante transportadores. También se llama primario porque consume energía. También hay otro tipo que es secundario, que aunque depende de energía, no es ATP la energía, sino el propio gradiente. Y ahí estamos hablando de cotransportadores, como por ejemplo el de sodio y el de glucosa. Si os fijáis aquí, hemos dicho que hay mucho sodio fuera. Por lo tanto, la entrada de sodio está favorecida termodinámicamente. La glucosa, como veis ahí, es una sustancia muy polar, muy grande, que no puede introducirse en el interior de las células ni por difusión, porque es muy polar, ni por los poros, porque es muy grande, y tiene que haber una proteína que la introduzca. Y esa proteína es ese cotransportador. De manera que coge una molécula de sodio del exterior y la introduce al interior a favor del gradiente y utiliza esa energía para introducir también una molécula de glucosa. O, en lugar de glucosa, también puede funcionar exactamente con la misma, bajo los mismos principios, con aminoácidos, que tampoco pueden pasar la bicapa lipídica mediante mecanismos de tipo pasivo. Tienen que ser de tipo activo. Cuando la absorción se produce introduciendo cosas al interior, hablamos de cotransportadores, pero también puede ser a través de intercambiadores. En el intercambiador lo que pasa es que lo mismo no consume energía, pero la energía la da el gradiente. Pero en este caso, en lugar de pasar dos cosas en la misma dirección, va una cosa en cada dirección. Por ejemplo, el intercambiador de sodio y calcio. En el intercambiador de sodio, ya hemos dicho, fuera hay mucho sodio, la entrada de sodio está favorecida termodinámicamente, pues y calcio ocurre lo mismo, pero al revés. En el interior hay mucho calcio, en el exterior hay menos. Pues se puede introducir sodio a favor del gradiente y utilizar ese sodio para sacar esa energía, para sacar calcio en contra de gradiente. He dicho que el gradiente de calcio va también del exterior al interior. Es decir, fuera hay más calcio que dentro. Por lo tanto, hace falta energía para introducirla en el interior de las células. Bueno, pues lo que os decía, esto que tiene biológicamente, fisiológicamente, está diseñado para utilizar nutrientes, como el sodio, la glucosa, los aminoácidos, el calcio, los protones, etcétera. Si cualquier xenobiótico es capaz de introducirse por estas vías, va a ser absorbido exactamente igual que lo son los nutrientes. Hay muchos transportadores. Estos que os he mostrado aquí son solamente iones y aminoácidos y glucosa, pero hay muchos transportadores en muchos tejidos diferentes, porque, como os podéis imaginar, determinados nutrientes como los iones, los aminoácidos, la glucosa, no tienen mecanismos activos y, por lo tanto, tienen mecanismos pasivos y absolutamente todas las células necesitan de estos elementos. Por lo tanto, pues, por ejemplo, se han descrito transportadores de aniones inorgánicos y orgánicos en el hígado, en el riñón,
cationes, péptidos, etc. El segundo de los mecanismos activos, a diferencia de los transportadores, no requiere energía, pero sí de la intervención de proteínas que hay en la membrana. Es lo que llamamos la difusión facilitada. Fijaros en ese esquema, vemos que hay una proteína que tiene dos posiciones con un centro activo al que se pueden unir nutrientes. De modo que si hay un gradiente de concentración de ese nutriente, pues en esta configuración, donde fuera hay concentraciones del nutriente más altas, porque hemos tomado un alimento que contiene ese nutriente, se va a unir al centro de acción activo de este transportador. Como hay un gradiente, esto va a favorecer el cambio de conformación a esta estructura y como aquí dentro hay menos, pues el nutriente va a abandonar el transportador y al estar libre pues va a volver a la posición original donde de nuevo va a capturar el nutriente para volver a interiorizarlo, etc. Aquí, como digo, esto va a favor de gradiente, no requiere consumo de ATP, pero del mismo modo, si en lugar de un nutriente aquí se introduce un xenobiótico, va a ser absorbido en el interior de la célula. Y el último de los mecanismos que tienen que ver con la absorción es el relacionado con procesos de endocitosis, pinocitosis, fagocitosis, etcétera, que como veis tiene que ver con procesos de invaginación que se dan en las membranas plasmáticas, de modo que permite que lo que se queda en el interior de esta invaginación se introduce dentro de un lisosoma en el interior de la capa. Este mecanismo no es relevante cara a la toxicología y no vamos a nombrarlo. Simplemente yo os lo menciono porque en el contexto que estamos empleando de explicar los mecanismos de absorción de nutrientes. Pero insisto, en esto no vamos a hablar más en toxicología. Por lo tanto, si queremos que hacer un resumen muy global, podemos hablar de que hay dos tipos de mecanismos. Transportes pasivos, que dependen exclusivamente de la estructura química de la sustancia que va a ser absorbida y donde las moléculas con mayor posibilidades de ser absorbidas son moléculas apolares y pequeñas. Y también hay mecanismos de transporte activos, algunos de los cuales consumen energía y es a través de las cuales se van a introducir en el interior de las células moléculas grandes y moléculas polares. Los iones, en este caso, no son moléculas grandes, son moléculas pequeñas, pero tienen carga eléctrica. Tienen carga eléctrica y eso hace que no puedan emplear mecanismos de transporte activo y, por lo tanto, sean a través de estos procesos, mecanismos de transporte pasivo, perdón, y sea a través de los mecanismos de transporte activo por los cuales los iones se introducen al interior de los organismos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí hoy, porque creo que no me va a dar tiempo a acabar en el rato que nos queda. Y mañana hablaremos, repasaremos un poquito todo esto muy rápidamente y hablaremos específicamente de cómo funciona la absorción de xenobióticos por las tres mayores vías de relevancia ambiental, que son la vía oral, la vía inhalatoria y la vía aérea.